Y comenzamos con el último conversatorio del día de hoy, del Día de la Filosofía hacia la unidad por la diversidad, porque rápidamente nos trasladamos aquí a Talcahuano, ¿cierto, Alejandro? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola nuevamente, sí, un bonito día en Talcahuano y hemos venido raudamente para llegar a la sede de Nueva Acrópolis en Talcahuano y estamos acá con Camilo, que hoy día nos vamos a hablar de un tema importante. Sí, porque tenemos este último conversatorio que se va a tratar sobre filosofía y psicología para una vida sana, que va a estar a cargo de don Camilo Rifo, director de la sede de Nueva Acrópolis Talcahuano, que nos viene a preparar este tema. Camilo, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy excelente, esperando con ansia este momento para que la gente también pueda empaparse de los temas que en Talcahuano, en la sede de Talcahuano, también damos filosóficamente hablando y también de psicología, que es el tema que hoy día nos reúne. Justamente, así que nos trasladamos, estamos aquí en vivo desde la sede de Talcahuano. Camilo, el día de hoy ya hemos hablado en los diferentes conversatorios filosofía y educación, filosofía y bienestar, también la unión de la filosofía de Oriente y Occidente. Hoy día, ¿qué nos traes tú el tema de este conversatorio? El objetivo de hoy día es, dentro del tiempo que tenemos disponible, dar algunas herramientas prácticas de la filosofía y la psicología para una vida más sana, una vida más equilibrada, una vida mejor. Sí, bueno, es un poco el objetivo de esta celebración, o sea, en el Día Mundial de la Filosofía, acercar la filosofía para todo y darnos cuenta que esto es algo absolutamente práctico. Ya lo venimos hablando desde la educación, luego, bueno, vimos filosofía de bienestar, cómo habían cosas que si aplicamos en la filosofía naturalmente íbamos a vivir mejor. Luego vimos con don Francisco, el director nacional, cómo la unión de Oriente y Occidente finalmente es una práctica de la filosofía. Así que bueno, ahora veamos cómo esto lo podemos llevar adelante. Muy bien. Bueno, la importancia de la filosofía y la psicología para la vida sana radica en lo desnudo, los náufragos que nos encontramos hoy día desde el punto de vista de la educación, tanto institucional como también valórica, familiar, social, en cuanto a conocernos, psicológicamente hablando. O sea, se nos enseña en el colegio básicamente a alimentarnos bien, tenemos clase de educación física, se nos dice que es bueno para nuestro organismo, que habría que evitar, no fumar, se le hacen experimentos a los niños, el pulmón, una serie de cosas que podríamos decir que básicamente, algo se nos enseña con respecto a lo biológico. Pero con respecto a la psiquis, nuestras emociones y nuestras ideas, prácticamente nada. Siendo que, finalmente, es lo que nos hace ser humanos. Más allá de lo biológico, porque lo biológico lo compartimos con los animales y, bueno, tenemos una serie de cosas en común. Pero lo psicológico, aquello que nos diferencia y que nos hace ser humanos como tales, ha quedado poco a poco en el olvido. Disculpa. Adelante. Y esa es una de las razones primordiales de por qué hay tantas crisis hoy en día desde el punto de vista psicológico. Tanta ansiedad, tanta depresión, tantos problemas, tantas frustraciones. Sí, como tocaba el tema de la educación y ayer hablábamos con Carolina sobre que hoy en día nos inculcan que debemos conseguir una serie de elementos, por ejemplo, cada vez más materiales, o sea, cada vez tengo que tener más títulos, más cargos, siempre desde un punto de vista externo. Y lo que tú estás planteando ya viene en una educación más interna, que está totalmente desligada y desconocida a lo que hoy tenemos. Ojo, que tampoco significa dejar de lado lo biológico. O sea, un cuerpo sano, una energía sana, una vitalidad correcta. No, no es eso. Sino que eso no solamente sea por tener un cuerpo biológico sano y atractivo solamente. O sea, sino que sea lo de arriba, lo que eduque y lo que equilibre lo de abajo. O sea, la psiquis como una especie de sala de control, con sus botones, con su palanca, todo correctamente ordenado, que vaya controlando de manera natural hacia abajo. Ahora, ¿cómo podríamos definir la psiquis? Buena pregunta. Bueno, la palabra psiquis, vamos al origen, es de griega y tiene relación con psique, con el mito de Psique. Para los griegos, el alma humana se divide en tres. La parte más animal, que ellos llamaban soma, la parte humana, llamada psique, justamente la psiquis, y el nous, que podríamos llamarlo el yo superior, ese yo divino, el super yo de Freud. La psique es lo que nos une con lo de arriba y lo de abajo.
es el punto intermedio, es justamente donde está el ser humano hoy día, es el Atlas, como vemos en nuestras clases de psicología práctica, ¿cierto? Es el Atlas que quiere de alguna u otra forma ser un ser divino, pero no puede porque en su espalda todavía tiene la materia, la tierra, que lo liga. Esa es la psiquis, que está todavía entre medio y que tiene que cumplir con una serie de trabajos, literalmente, pues son las pruebas de los héroes, ¿cierto? Para educarse, para desarrollarse y para sacar lo mejor de sí. Es un camino sumamente complejo, lo hemos visto en un par de otros conversatorios con Alejandro, cuando vimos, por ejemplo, a Hércules, que tenía que pasar por una serie de pruebas justamente para poder llegar a la conquista de él mismo. Y es un trabajo difícil, o sea, habían cosas que dentro de nosotros teníamos que ir eliminando, teníamos que ir adquiriendo, y es algo complejo, no es de un día para otro. Sí, un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos un criterio, por ejemplo, para alimentarnos. O sea, es difícil pensar que un ser humano todos los días se va a alimentar con grasa o con comida en descomposición, porque sabe ese ser humano y lo constata en vivo, en unas pocas horas o días, que eso le hace mal. O sea, hay un criterio, si no, voy a comer, voy a darme un gusto de vez en cuando, pero también tengo que alimentarme bien, porque si no me genera una enfermedad. Entonces tenemos un criterio para alimentarnos en lo físico. Pero no es así en lo emocional ni en lo mental. O sea, no tenemos muchas veces el mismo criterio para las emociones que entran y que yo alimento y las ideas que entran y yo me alimento. Y al igual como en lo físico, si yo me alimento con, valga la redundancia, con alimentos que no son saludables, me voy a enfermar, lo mismo sucede en lo psicológico. Es decir, si me alimento, en este caso, de emociones negativas, si tengo mis ideas de un punto de vista un poco más negativa, me va a influir también en mi digamos, salud, por así decirlo. Está todo relacionado en eso. Sin duda, sin duda. Hay un dicho muy, muy antiguo, muy cierto, que pertenece a la filosofía egipcia, que dice: como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Por lo tanto, si yo considero que una sana alimentación me hace bien, desde el punto de vista biológico, también buenas emociones y buenas ideas van a desarrollar ciertos aspectos positivos dentro de mi psiquis. Y me van a evitar aspectos negativos en mi psiquis. Sí, yo también estaba recordando el tema de los héroes y las pruebas en general, si las revisamos, no son, o sea, se muestran como pruebas físicas, pero finalmente es capturar algo que tengo que ganar internamente o eliminar algo internamente que tengo que me molesta. Por lo tanto, de una u otra manera, todo este aspecto, este camino filosófico está orientado al aspecto psicológico, a la psiquis. O sea, yo entendería con esto entonces que el gran problema del ser humano no está en su cuerpo. Podríamos decir que en su gran mayoría las enfermedades actuales, digamos, son psicosomáticas, es decir, que tienen un origen en la psiquis y que se expresan inmediatamente o después, a través del tiempo, en un desequilibrio biológico. Sí, yo creo que hoy día también, en el aspecto, en eso estamos conversando, hay grandes, quizás, retrocesos que hemos tenido. Yo recuerdo que cuando uno era joven o era niño, decía que duraba 45 minutos en la clase porque era el periodo tope de concentración que uno podía tener. Pero hoy día, con los niveles, no sé, yo a veces escucho que son 1 o 2 minutos que pueden tener los jóvenes de concentración. O sea, hemos retrocedido y eso es psicológico, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Porque pasa algo en nuestra cultura actual. Si somos autocríticos, porque todos vivimos en nuestra cultura y formamos y creamos esta cultura de alguna manera, si somos un poco autocríticos, nos vamos a dar cuenta de que hoy día como que hay una idea, un cierto concepto, digamos, a nivel de masa, digamos, de que toda emocionalidad merece ser vivida y ser alimentada. O sea, como que no hay un filtro y nos dicen que si quieres llorar, llora, si quieres sufrir, sufre, si quieres, qué sé yo, gritar, grita y una serie de cosas. Pero sin embargo, lo que yo alimente es lo que se va a desarrollar. Por lo tanto, la psicología práctica y la filosofía, lo que a donde apunta es a conocer que si bien la gama de las emociones es inmensa, pero vamos a encontrar en esa gama emociones que son más del pasado, es decir, más de esa parte animal, más arcana del ser humano. Hay otras que son más humanas, literalmente, más actuales. Y habrían otras, como los sentimientos, que serían el futuro del ser humano.
Y si usamos ese criterio, si las conocemos, si las estudiamos, si las reflexionamos, podríamos empezar a filtrar. ¿Cuáles son del pasado? Bueno, entonces que pase de largo. No, que siga. Y empezar a concentrarme en las del presente y las del futuro. Camilo, y ahí entonces un poco relacionado a lo que es el título del conversatorio. ¿Cómo se iría uniendo lo que es la filosofía y la psicología? ¿Cuál sería la unión? ¿En qué se sirven cada una por sí misma? ¿Se ayudan recíprocamente? ¿O cómo funcionaría esta unión? Bueno, hay una creencia común, digamos, que la psicología es una ciencia moderna, un par de siglos, digamos, con un poquito antes de Freud y de ahí para adelante, pero en realidad eso es un error, porque la filosofía, que es milenaria, o sea, hay escuelas de filosofía que tienen miles de años de antigüedad, se estudia al ser humano y el universo. Ese es el objetivo de la filosofía, o sea, la búsqueda de la sabiduría. Y entendiendo que el ser humano, parte importantísima del ser humano es su psiquis, obviamente estas escuelas la estudiaron. Y la estudiaron bastante. Incluso hoy día podríamos decir que se han ido redescubriendo aspectos que con otros nombres, con otros aspectos se fueron y se desarrollaron en el pasado. Los mitos, por ejemplo, que durante mucho tiempo eran considerados casi como leyenda, digamos, o casi aspecto... Una historia para niños. Pues. Claro, ese aspecto más mágico, ese que se llama del ser humano del pasado, ¿cierto? Que era muy interesante, pero era eso, infantil, mágico, pero en realidad, a medida que uno profundiza en los mitos, se da cuenta que están llenos de sabiduría y que en general apunta justamente a la psique. De hecho, psique es un mito dentro de la mitología y la religión griega. Psique representa a aquella dama, digamos, hermosa que se enamora de un dios, Cupido, y que al no poder convivir con él, porque él pertenece al mundo de los dioses, al Olimpo, tiene que pasar por una serie de pruebas para poder finalmente reunirse con Cupido. Es decir, podríamos decir que nuestra psiquis, ese punto intermedio para poder acceder a esa parte superior, necesita, lo que decía antes el profesor Alejandro, vivir una serie de pruebas que son absolutamente necesarias y que no se pueden obviar. No se pueden. No basta la buena intención, no basta ser buena persona, sino que hay que hacer algo más. ¿Y cómo podríamos nosotros, en este sentido de que la psiquis es una unión, ¿no?, con esto más elevado, cómo podríamos nosotros trabajar nuestra psiquis para acercarnos cada vez más a Eros o a esta parte más elevada que tú mencionas? Bueno, la psique... Esta composición dual, digamos, de emociones e ideas, que finalmente es lo que conforma la psiquis, en sánscrito se le llama la mente de deseos, porque justamente son las ideas que están bañadas por las emociones, por lo tanto, que hacen que el ser humano tienda a hacer cosas para ser querido, para ser valorado, para ser reconocido. O sea, siempre hay este objetivo más hacia mí, digamos, más individualista, si queremos llamarlo así. Mi beneficio propio, ¿no? Exactamente. No lo hago por mí. Exacto. Pero muchas veces eso te da subjetivismo. O sea, te hace ser subjetivo y perder objetividad. Si tú pierdes objetividad en la vida, te vas a equivocar. O no vas a tomar con el valor correcto las cosas que te suceden. Por lo tanto, ¿qué sería de manera práctica trabajar la psiquis? Desarrollar la objetividad. ¿Y qué es desarrollar la objetividad? Salir de los polos, salir de los extremos. Esto me gusta, esto me desagrada. Entonces no hago nada de lo que me desagrada y me inclino solo por lo que me gusta. Pero muchas veces, todos hemos comprobado en la vida que de las cosas que no me gustan y que me pasaron, por accidente, por karma, como quieran llamarlo, aprendí a veces mucho más de lo que aprendo con las cosas que me gustan. Me acuerdo de una frase que no sé de dónde salió, pero dice: en lo difícil está la verdad. Va un poco relacionado con lo que tú estás mencionando. Obviamente a nadie le gustan las dificultades, pasar por dolores, por pruebas, por cosas que nos desagraden. Pero Claro. finalmente ahí hay algo que, como dices tú, sacamos mucha más experiencia, mucha más enseñanza de esas cosas. Y lo que tú dices es clave, y es por eso porque todos los filósofos clásicos, digamos, llegan a la misma conclusión: el desarrollo de la virtud, el valor, la moral. ¿Por qué? Porque justamente para esforzarme, o sea, para desarrollarme, necesito disciplina, necesito esfuerzo, necesito ser responsable, necesito ser honesto, necesito ser bondadoso. Porque son los que... intenten ser bondadosos las 24 horas del día. No se puede, o sea, requiere de un esfuerzo.
requiere de un sacar lo mejor de mí, incluso un poco más. Y eso te produce autoconocimiento, porque, bueno, hasta aquí llego yo, entonces aquí me puedo empezar a trabajar, porque me conozco. Pero si yo vivo mi vida en una ilusión de quién soy yo, por lo que mi mamá me dice que soy, por lo que mi hermano me dice que soy, por lo que mis amigos me dicen que soy, va a ser una ilusión psicológica de quién yo realmente soy. Entonces en realidad no va a haber un real desarrollo. Sí, el tema de que hablabas de dejar pasar lo ancestral y ver el futuro humano, no tiene que ver un poco lo que plantean así directamente, por ejemplo, el estoicismo, el control del deseo o el control de la emoción, o sea, más allá de lo que esté sucediendo, mantenerse en un centro, y lo vamos a encontrar también en otras filosofías orientales y occidentales, o sea, en definitiva la filosofía quizás con otras palabras, pero ocupando el mismo método, nos va diciendo que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio, mantenernos en el centro y no dejarnos llevar por las cosas superficiales, por las cosas pasajeras, sino que buscar lo trascendente. Y ese sería el gran esfuerzo psicológico del ser humano. Claro, exactamente. Salir de los apegos, digamos, o los desapegos, por así decirlo. O sea, lo que no me gusta y lo que me gusta. O sea, tratar de buscar más el deber, que finalmente es lo que muchas culturas también hablan, como ese dharma, como la recta acción de Aristóteles, ¿cierto? Que es la que para él hace que el ser humano logre una felicidad más constante en la vida. Es todo un trabajo. Es todo un trabajo porque es algo intangible. La psiquis no se puede ver, no se puede moldear con las manos, no se puede comprar, no se puede vender, no puede pedirla por AliExpress, digamos. No es algo que por más que tú tengas recursos materiales vas a poder desarrollar. Entonces requiere un trabajo, requiere humildad para empezar, por supuesto. De hecho, Buda decía que la humildad es la joya más resplandeciente en la corona de las virtudes. Por lo mismo, o sea, sin humildad no hay inicio del camino, no se parte. Por lo tanto, requiere de renovarse, requiere de buscar, requiere de querer ser mejor, requiere de querer ponerse a disposición de alguien que sabe más que yo y que es finalmente la humildad. Sí, interesante el tema. Bueno, Camilo, una pregunta mía. O no sé si alguien en el auditorio tendrá alguna pregunta. De momento, no. Esteban tiene una pregunta. Esteban tiene una pregunta. Vamos a acercar el micro. Con lo ya mencionado, me sale la pregunta sobre toda la actualidad, porque últimamente han salido muchas enfermedades neurodivergentes, TDAH, TEA, muchas otras más. Enfocando lo que ya han hablado, ¿qué dice esta filosofía, cómo mezclarla, esta filosofía psicológica con respecto a lo que está pasando socialmente, respecto a estas enfermedades? Bueno, lo primero es dejar claro que esto no viene a querer reemplazar a la psicología o la psiquiatría o un neurólogo actual. O sea, esto no quiere quitarle crédito a los avances actuales o modernos, digamos, lo que está en boga. Esto es un trabajo paralelo que perfectamente después, si alguien, por ejemplo, específicamente hoy día está en un tratamiento, tiene alguna dificultad, esto no es deje eso y haga esta especie de homeopatía, digamos, interna, no es eso. Sino que es un camino de autoconocimiento y que no es por un rato hasta que me sienta bien, sino que es para la vida, es un cambio de paradigma en la vida. Y que probablemente muchas de las dificultades que tú mencionas hoy día, estos nombres que se les van poniendo hoy día a estos trastornos, a estas dificultades en niños y en adultos, e incluso en adultos mayores, tienen que ver también con eso, esa incapacidad para tener logros más allá de lo externo, más allá de lo material, sino que logros internos, que son los que finalmente renuevan al ser humano. Que son esos logros los que hacen que el héroe vaya tomando fuerza en los mitos, o sea, que vaya teniendo armas. Esas son las armas de sus logros, cada vez que vence algo, como Hércules, ¿cierto? Vence al león y se queda con su cuero. No es porque le gustaba matar animales, es un mito, o sea, tiene que ver con la fuerza, con la ferocidad, con el empuje de que adquiere. Sí, y yo un poco también ayudar a aclarar el tema, porque acá, claro, podríamos decir eso, o alguien me podría decir, bueno, yo tengo cáncer o tengo un tumor, o, no sé, perdí una pierna, o estoy en silla de ruedas. Entonces, ¿qué me sirve esto? Independiente de lo que te pase, independiente de las circunstancias, independiente de tu enfermedad o un trastorno, lo que estés pasando, eso
da lo mismo. La filosofía, desde el punto de vista de la aplicación interna, siempre te va a llevar a tener una mejor vida. O sea, tú puedes, insisto, tener un cáncer y si tú ves la vida filosóficamente, la vas a vivir mejor, lo que te quede por vivir. Y va a tener mejor ánimo y quizás eso te va a ayudar un poco en la enfermedad, sí, lo más probable, pero no es que te vaya a sanar, sino que simplemente es llevar de mejor manera la vida que a todos nos ha tocado vivir. Estamos en un mundo muy difícil, muy complejo, con muchas cosas y cualquier elemento que nos haga sentirnos mejor nos va a ayudar. Por lo tanto, esa es la propuesta de la filosofía. No es que sea algo que te vaya a quitar una enfermedad, no. Es como decían los héroes tienen pruebas, tienen dificultades y ¿qué hacen? Salen adelante. Y esa es la propuesta filosófica, más allá de lo que uno pueda tener. La última pregunta. Sí, bueno, primero que todo, llegando un poco tarde, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gusto verlos nuevamente, los vi una sola vez en Agropolis Concepción. Bueno, y junto con saludar, ya que estamos tocando el tema del control de las emociones, entiendo que las emociones están directamente relacionadas, ¿cierto?, con la psiquis. Y, bueno, tengo una pregunta. ¿Será posible que nos podría dar ejemplos prácticos para poder trabajar nuestra psiquis? Si será posible. Claro que sí. Mantener el control de... Ejemplo práctico. Por ejemplo, hablemos de la parte somática primero, que si bien es parte de un control de la psiquis, pero demos ejemplos prácticos de la parte somática, más física, más biológica y después psicológica. Incluso podríamos hablar de una parte ya incluso más metafísica al final. Desde el punto de vista de lo biológico, de lo formal, un buen ejemplo es el higiene y el orden. Es fundamental, o sea, una persona desordenada o no higiénica, digamos, aparte de que socialmente es mal visto, es un símbolo de algo que está sucediendo dentro de esa persona. Pero está bien, a uno un día le puede pasar una circunstancia y tiene que salir rápido de la casa, está bien, pero que eso se repita constantemente y sea algo de todos los días, todos los meses, todos los años, quiere decir que internamente de esa persona algo le está sucediendo, ¿no? Hay un descontrol, hay un desequilibrio. Por lo tanto, un simple ejercicio como antes de irme todos los días, dejar la loza limpia, dejar hecha la cama, dejar ordenado. Cuando llego, en vez de sentarme a ver el celular, ponerme a ordenar, poder regar el pasto, limpiar el patio, lo que sea. O sea, esa ganas de estar en un lugar tranquilo, amplio, porque somos seres humanos, eso ya te va dando pequeñas victorias. Esas victorias que hablábamos recién que te van alimentando y te van dando fortaleza y ese ánimo interior. Dos ejemplos súper objetivos. Desde el punto de vista de la psiquis, llevemos el orden arriba, la disciplina y el equilibrio. O sea, lograr disciplina en la vida. Y no, la disciplina a veces se ve como algo que tengo que casi que luchar en contra de aquello. No necesariamente. Yo puedo desarrollar la disciplina con cosas que a lo mejor sí me gustan. Por ejemplo, un buen libro. No tengo para qué leerme una enciclopedia, a lo mejor que es una lata para algunas personas, algo muy histórico, pero no sé, hay novelas históricas que son extremadamente entretenidas. Santiago Posteguillo, Christian Jack, no sé, y empezar de ahí poco a poco a desarrollar la disciplina en la lectura. Si siempre me gustó la música, bueno, dedicarme a la música. Si no me conozco a mí mismo, buscar, no sé, una escuela, algún lugar, leer un libro, preguntar, buscar. A mí me pasa algo muy particular. ¿Qué pasa con la relación con nuestros padres? Lo que pasa es que yo me considero una persona súper activa. Yo parto a las 8 de la mañana y empiezo a hacer cosas, otra cosa, me prendo, ¿no? Y estoy todo el día así. Hasta la tarde que bajo un poquito la intensidad, ya descanso y me logro controlar un poco. Pero cuando me pasa que mis pares, es decir, mi familia, mi hija, mi señora, qué sé yo, veo que son un poquito más lentas, no sé si es la palabra adecuada, pero que no están al mismo ritmo. Y de repente como que me pega, como que me incomoda, como que de pronto tengo que estar entregando instrucciones, qué sé yo, o por qué no hace esto, pero tratando en el buen sentido. ¿Cómo puedo controlar eso? ¿Cómo puedo controlar que las acciones de las personas o las no acciones de las personas no interfieran con mi forma de ser o con mi tranquilidad? Bueno, lo primero es que desde el punto de vista de la filosofía, cada persona tiene pruebas. Y esas pruebas no necesariamente las va a pasar esa persona cuando yo quiero que la pase. Y yo le puedo estar todo el día diciendo a esa persona lo que tiene que hacer, pero si esa persona no toma una conciencia de por qué realmente tiene que hacer eso,
va a estar siempre luchando contra aquello. Va a estar el ego, el orgullo, van a haber dificultades, peleas, qué sé. Por lo tanto, lo primero es también respetar los ritmos de las demás personas. Cada uno tiene un ritmo. Y segundo, el ejemplo. Siempre lo mejor es el ejemplo para la filosofía. Cuando las palabras no bastan, mejor es soltar, respetar y ser uno el ejemplo. Y que tarde o temprano eso genera un cambio en los demás. Si uno es cada vez más feliz, si uno es cada vez más, está más contento, más agradecido con la vida y con las cosas, cada vez uno sabe más y uno irradia todo eso, es imposible que esas personas no empiecen a preguntarse, bueno, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hace? Digamos. Es imposible, es una ley de la naturaleza humana. Muy bien, muchas gracias Camilo, muy buenas respuestas, muy buenas preguntas también, pero vamos a ir cerrando lo que son estas transmisiones. Agradecer a Camilo por la invitación que nos hizo para venir aquí a Talcahuano, a la sede de Nueva Acrópolis Talcahuano. Agradecer también tus reflexiones, el conocimiento que tienes sobre filosofía y psicología, también al profesor Alejandro que nos acompaña siempre. Y obviamente a las personas que nos vinieron a ver aquí en vivo y en directo, hicieron sus preguntas, interesantes preguntas, y aquellos que nos acompañan también en redes sociales, ahí en el Instagram Live. Recordarles a todos que estos programas, estos conversatorios, estos 4 conversatorios que hemos visto ya, van a estar guardados y grabados en nuestras redes sociales de Nueva Acrópolis Concepción Chile, YouTube y Facebook. Así que ahí van a poder revisarlo nuevamente, comentar, ojalá puedan compartir todo esto para que se divulgue. Y Nueva Acrópolis Talcahuano. Y Nueva Acrópolis Talcahuano también va a estar. Disculpa, Camilo. Así que con esto vamos cerrando. No sé si tienen algunas palabras para el cierre, Alejandro, Camilo. Bueno, la idea es que esto, cada vez que se hagan estas actividades, puedan ser más masivas. En el futuro tenemos hartos proyectos, así que se queden atentos ahí las personas que están detrás de la cámara, porque vamos a seguir haciendo una serie de cosas, sobre todo durante este verano 2025, probablemente. Así que atentos a las sorpresas que se vienen en Concepción y Talcahuano. Así es. Y nada, pues también despedirme de todos por este es el último capítulo del Día de la Filosofía. Recordemos que estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía, algo que para nosotros como Nueva Acrópolis es muy importante, ya que comenzamos en 1957, donde quizás la filosofía no era un tema mundial de esta forma, con una necesidad, y para nosotros ha sido muy grato saber que hoy día la filosofía se torna en un elemento importante, no solamente en lo intelectual, sino que en lo práctico. Así que, bueno, terminamos con este último programa, la celebración del Día de Filosofía. Y nada, agradecidos también a quienes vinieron, a ti, Pablo, y a todos los que estuvieron con nosotros, porque nos permitieron entregar algo más. Algo que no solamente es intelectual, sino que tenemos que saber que es una forma de vida la filosofía. Y eso es lo que espero quienes nos van a ver puedan haber captado aquello. Y si no, bueno, como decía Pablo, síganos en las redes sociales, en YouTube, porque vamos a seguir subiendo material de este tipo. Sí, justamente. Así que pueden compartir este material. Si es que no les interesa, compártanlo. Entonces hay alguien que le puede gustar. Con eso cerramos las transmisiones. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.